Charles Darwin es el padre del evolucionismo científico. Para muchos ateos, su teoría evolutiva es uno de los pilares científicos más confiables para argumentar la inexistencia de un Dios creador. ¿Pero qué opinaba Darwin sobre el ateísmo? Quédate en este video y no te pierdas los detalles de la vida de Darwin y su relación con el ateísmo y las creencias cristianas. Esto es Cristianismo con Ciencia. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. Su padre fue Robert Warren Darwin, un médico prominente de este poblado. Su abuelo, Erasmus Darwin, fue también un hombre importante de ciencia que perteneció a la Royal Society. Darwin creció en un hogar cristiano. A la edad de 8 años perdió a su madre Susana, por lo que creció con su padre, 4 hermanas y un hermano. Desde niño se interesó por las demostraciones del funcionamiento de instrumentos científicos como el barómetro y las reacciones químicas que realizaba con su hermano mayor Erasmus en un viejo laboratorio. También le gustaba coleccionar insectos y moluscos y leer libros sobre viajes y aves. El deseo de su padre era que sus 2 hijos varones, Erasmus y Charles, estudiaran medicina y que heredaran su profesión. Sin embargo, ninguno de los dos sintió que la medicina fuera su vocación, por lo que Charles, por decisión de su padre, terminó estudiando teología en la Universidad de Cambridge. En 1831, Darwin, quien para ese entonces ya era un joven de 16 años, fue invitado por su profesor de botánica para que viajara en un barco con misión científica que daría la vuelta al mundo. El profesor se había dado cuenta de las cualidades de Darwin para trabajar como naturalista y participar en la misión científica. Antes de emprender el viaje, Darwin consideraba que todas las especies de seres vivos, tanto de animales como vegetales, habían sido creadas a la vez y de manera independiente, tal como se narra en el libro de Génesis. Sin embargo, también conocía perfectamente la perspectiva científica de su abuelo Erasmus Darwin, quien en su libro Zoonomía ya había expuesto la idea de que todos los seres vivos podían haberse originado de un único antepasado. Las ideas de su abuelo, junto a las de otros naturalistas como Jean-Baptiste Lachmann y Herbert Spencer, ya tenían un cierto grado de influencia en la mente de Darwin antes de realizar sus observaciones. En diciembre de ese mismo año, la embarcación llamada HMS Beagle comenzó el viaje que en el primer mes atravesaría el Océano Atlántico para llegar a Sudamérica. La travesía por el continente americano fue la más extensa, la cual se realizó durante 42 meses. El 15 de septiembre de 1835, la tripulación llegó a las Islas Galápagos. Allí Darwin y toda la tripulación trabajaron durante 5 semanas, para luego atravesar el Pacífico Sur llegando a Nueva Zelanda. El viaje finalizó llegando al sur de África y tomando nuevamente el Océano Atlántico para regresar a Inglaterra. El viaje duró exactamente 5 años y 2 días. Durante ese tiempo Darwin vivió muchas experiencias. Conoció muchos lugares, interactuó con muchas personas y conoció diferentes culturas alrededor del mundo. Pero el lugar que influyó mucho en su pensamiento científico fueron las Islas Galápagos. Fue ahí donde empezó a gestar la teoría de la transformación evolutiva de las especies. Después de regresar a Inglaterra y visitar a su familia, Darwin empacó nuevamente sus maletas y se trasladó a Cambridge para terminar su trabajo sobre la expedición del Beagle. Allí se reunió con un grupo de especialistas para clasificar la gran cantidad de colecciones de seres vivos recogidas durante el viaje. A partir de octubre de 1838, Darwin dedicó su vida a demostrar que la selección natural era el motor de su teoría de la evolución de las especies. Sin embargo, no fue sino hasta 1859 que se animó a publicar su libro El origen de las especies. Esto se debió a 2 razones. En primer lugar, porque su esposa, Emma Wenwood, era una creyente cristiana muy convencida de la verdad de la palabra de Dios, por lo que nunca compartió las ideas evolucionistas de su esposo. Esa controversia con su esposa, sumado a que también su padre, Robert Darwin, rechazaba todo lo que contradijera la creencia cristiana, fue lo que frenó a Darwin de hacer públicas sus hipótesis científicas durante mucho tiempo. En segundo lugar, porque al principio Darwin no estaba tan convencido de sus propias hipótesis, pues sentía que sus ideas eran poco convincentes para dar una explicación acertada sobre los mecanismos de la herencia genética. También porque en esa época se pensaba que la célula era solo un pedazo de carne. Se desconocía totalmente la estructura compleja que comprende una célula
y toda la información genética que ésta contiene. Todo lo que hoy conocemos sobre el ADN apenas empezó a ser comprendido por los científicos a partir de la década de 1950. Fue una pequeña carta del científico Alfred Wallace la que convenció a Darwin de publicar El origen de las especies. Aunque no le gustaba causar polémica, consideró que era necesario dar a conocer sus ideas, ya que si no lo hacía, otros científicos como Wallace lo harían antes que él y su trabajo de muchos años perdería mérito. Como era de esperarse, las hipótesis de Darwin fueron rechazadas por la comunidad religiosa de la época, ya que era inevitable no darse cuenta de que éstas iban en contra del relato bíblico de la creación del Génesis, y a su vez gozaron de gran aceptación entre la comunidad de ateos y escépticos. A pesar de la controversia, la intención de Darwin nunca fue negar la existencia de Dios. Desde un principio su deseo fue investigar si había la posibilidad de dar una explicación diferente a la que daba la Biblia en su primer capítulo sobre el origen de los seres vivos, probablemente influenciado por las ideas evolucionistas de su abuelo y de otros biólogos e investigadores de la naturaleza. En 1873, Darwin respondió una carta de un joven admirador neerlandés, refiriéndose al tema de la existencia de Dios. En esa carta expresó lo siguiente: la imposibilidad de concebir que este universo grandioso y maravilloso, con nuestros seres conscientes, surgió por casualidad, me parece el principal argumento a favor de la existencia de Dios. En 1879, Darwin dijo lo siguiente: en mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios. Yo pienso en general, y sobre todo a medida que envejezco, la descripción más exacta de mi estado de espíritu es la del agnóstico. En otra carta de 1880 declaró que no se consideraba creyente de la Biblia ni de Jesucristo como el Hijo de Dios. No obstante, en un escrito de 1915 titulado La historia de Lady Hope, se afirmó que Darwin había vuelto al cristianismo unos días antes de su fallecimiento. Aunque no hay claridad sobre la veracidad de esta afirmación, el punto es que Darwin nunca tuvo la intención de negar la existencia de Dios. A decir verdad, desde un principio, la teoría de la evolución nunca tuvo como objetivo demostrar la inexistencia de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Las hipótesis evolucionistas se enfocaron en explicar el origen de las especies a partir de un organismo unicelular primitivo. Pero Darwin nunca dijo que ese organismo primitivo surgió por el azar o la casualidad. Es ahí donde, en última instancia, Darwin consideraba a Dios como el dador de la vida. Hoy en día muchas personas ateas consideran que la evolución darwiniana ha borrado para siempre la posibilidad de la existencia de un Dios creador del universo, y se ha establecido arbitrariamente una relación directa entre el ateísmo y la teoría de la evolución, hasta el punto de afirmar erróneamente que la ciencia y la religión son totalmente incompatibles. Como hemos visto en otras ocasiones en este mismo canal, muchos de los científicos más importantes de la historia han creído en la existencia de Dios, y muchos han sido cristianos. Para finalizar, te recomiendo que mires el video Grandes científicos de la historia que creyeron en Dios, si aún no lo has visto. Te dejo el enlace en la descripción. Gracias por llegar hasta el final de este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle like y dejarme tu opinión en los comentarios. Y te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Recuerda que este es el canal de la defensa de la fe cristiana a través del conocimiento científico. Hasta la próxima.